El último salva a todos. Estamos acá esperando que tal vez el invitado de hoy apriete un timbre conocido, nos encuentre abriendo una puerta y nos permita escapar, aunque sean 30 minutos de nuestra vida. Hablaremos de pasiones, de noches largas, de mañanas más largas aún, del trabajo incansable para que esos sueños que tuvimos no dejen de ser banderas eternas toda la vida. Porque sí, porque si en estos tiempos tan huérfanos algo nos salva, serán esos sueños, lo que algunas veces nos hicieron felices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, buenas noches. Gracias por venir, Pablo Habkin. Gusto grande. Tanto desencuentro. Nos costó que vengas, Pablo. Estás trabajando mucho. Sí, y además ¿Estás nos trabajando complicó mucho, de por verdad? eso. Sí, mucho, mucho. ¿En serio? Sí, muchas horas. Sí. ¿No te arrepentís? No, No. para nada. No, bueno, No, pues lindo. estabas de diputado nacional, estabas cómodo, estabas Es tranquilo. muy diferente, Te quedaban 2 años pero acá estás, eh, si bien es más intenso, estás en contacto con... en la batalla. Sí, todos los días también ves más el producto de lo que puedas hacer o no, ¿no? Lo otro es más distante. Bueno, a mí me tocó un té rico porque me está dando un perfume bastante interesante. Durazno y naranja me tocó a mí. Bueno, Pablo, ¿cuántos años tenés vos? 44. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Ya ser más joven. No, bueno, pero ser más joven. Ayer Tito Bonao me dijo ser chiquito. Claro. No, pero vos, en realidad, preguntas que uno se hacía cuando era pequeño y soñaba con abrirse puertas en la vida y en el mundo. Te lo pregunto a vos con 40 y pico. ¿Qué te gustaría a vos ser cuando seas grande? A los 70, 75, cuando vos digas, bueno, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Lo seguís Supongo- pensando o no? Más que soy, me gustaría ser querido, respetado. Yo creo que ese es un poco el mandato, Querido y ¿no? respetado. Después, en qué te toque puntualmente siempre va a ser transitorio. ¿A quién querés y respetás vos? Que tiene que Bueno, ver tal vez con los caminos que vos mucha vas a trazar. gente, ¿no? Si me dijeras así en la política, uno siempre yo quise y respeto mucho a Alfonsín, ¿no? Para nosotros fue como la figura a querer y respetar. Después, obviamente, el ¿Y otro quién está ve- más ligado a los afectos, ¿no? ¿Y qué paradigma Mis Alfonsín? viejos. Porque Alfonsín no fue un presidente que terminó bien, tuvo que No. resignar, así la palabra resignar, porque esa palabra usó él, para entregar el poder 6 meses antes, ¿no? Y sin embargo la historia lo reivindica no solamente como un gran demócrata, sino como un ético personal, un personaje en la política ejemplar, ¿no? Y su trabajo como presidente no fue bueno, en realidad, no le fue bien. Bueno, claro, tuvo una época particular, pero siempre fue un tipo muy sencillo, un tipo común, en el sentido de extraordinario en muchas cosas de las que generaba, pero muy común en el trato cotidiano. Yo además después tuve la suerte en la vida de estar un tiempo largo muy cerca y tengo muchos recuerdos de vida política, tengo muchos recuerdos de haber ido a comer algo, ¿no? Y estar... ¿Y cómo era? muy bien. Un fenómeno. Un fenómeno. Un tipo muy común en ese sentido, ¿viste? De disfrutar las mismas cosas que podría disfrutar Los cualquiera. retaba, ¿cómo Sí. conducía? Cuando conducía, lo que No, conducía. bravísimo. Bravísimo. Muy cabrón. Muy cabrón. Pero bueno, también ten en cuenta que en mi caso la distancia de edad y a lo mejor la admiración, Vos eras un pibito. sí, para o sea, él. era muy difícil, era más fraternal eso que. Pero lo he visto. Lo has visto. Bravo. Mucho. Bueno, tomamos un tecito ¿Cómo no? para que la noche nos resulte más agradable. ¿Estás cómodo acompañando a Mónica Fein? Sí, estoy muy cómodo. Tanto acompañando Porque a Mónica. fuiste su adversario hace 6, 7 meses. Sí, con Mónica, mira, a mí me tocó, particularmente, nosotros en el 2001 nos tocó compartir una lista, yo la acompañé, fue Fein y yo la acompañé segundo, en un momento bravísimo, ¿no? El país, un momento
te diría, de quiebre de la política en la Argentina. Hicimos una campaña muy brava, siempre en general nos tocaron bravos. Y en esta nos tocó competir, siempre con una cuestión de muchos años en común y de mucho afecto personal, con Mónica, pero uno compitió no solo con Mónica, contra una idea acerca de hacia dónde debe ir el frente. Y bueno, después cuando ella me convocó me pareció que era lo que debía hacer, digamos, ¿no? Si uno propone cosas para la ciudad, después fuimos a una elección general muy complicada y pudimos sortearla. A lo mejor alguna gente nos acompañó porque me había acompañado a mí primero, creo que lo natural era venir y aportar. Y yo me siento muy cómodo estando acá también, Roberto. Definitivamente yo disfruto mucho estar en Rosario, a pesar de que es un momento también bravo de la ciudad, pero... Sí. Es un desafío también. Sí, es un desafío. Arreglar esto es un desafío que puede llegar a ser interesante. Arreglarlo y sobre todo recomponer. Yo noto que la ciudad está en un punto a veces que no tiene que ver con no tener problemas tenemos y graves, pero también está en un punto de pérdida de su autoestima, ¿no? Y como a veces, bueno, te escucho mucho, vos también a veces lo planteás, ¿no? Como la idea, bueno, mira, hay cosas malas y hay cosas muy buenas en la ciudad. Y lo mejor que tiene la ciudad es su tejido de gente, que eso no lo perdió, en eso no cambió tanto Rosario. Y creo que eso sí es un lindo desafío. Pero es como, viste, una fiesta, vos estás celebrando una boda, un bautismo, hay, no sé, 200 personas, 100 personas. Y uno se embriaga, y te hace un quilombo grande, Total. te tira la Sí, torta, es así. molesta a los mozos, a la novia y demás. Es uno alrededor. Y a lo mejor la novia se va con el mal sabor de que su casamiento fue entorpecido por una situación fea. A lo mejor es una persona que se portó mal, ¿no? En la ciudad, digamos, también estamos hablando de un tejido muy positivo de personas, pero hay un sector que está emparentado con los quilombos bravos. No, y hay problemas globales que te afectan a vos en lo cotidiano y que a ciudades como la de Rosario les golpea muy duro. Mira, el otro día vino a Ciudades Educadoras un ecuatoriano que es especialista en violencia urbana y hicimos una reunión larga con él y decía, miren, tengan en cuenta que usted tiene una condición ideal, lamentablemente, para la violencia y para determinada economía del delito. Eso no excluye que cada uno tenga responsabilidad. Portuaria, la logística. En América Latina las 14 de las 20 ciudades más violentas son portuarias. Y aparte los cruces de tienen ruta, un porque acá anillo tenés salida a exactamente Córdoba, salida a logístico. Buenos Aires. Bueno, y tiene que ver con una economía ilegal ligada a las drogas, que también está en cambio, pero que tiene mucho de disputa territorial. Y después, bueno, obviamente es una ciudad muy cíclica, muy procíclica en eso. Cuando las cosas andan bien, andan muy bien, cuando andan mal, se complica más, ¿no? También eso hay que tenerlo, hay que estar muy atento. Pero también yo, Roberto, a veces miro nosotros que tenemos más o menos, vivimos la misma Rosario. Sí. Es cierto que cambió para muchas cosas, uno tiene nostalgia de otro tipo de cosas, ¿no? Rosario, Y quiere volver a eso, ¿no? Pero a la vez, la ciudad cambió mucho para bien. Nosotros éramos una ciudad mucho más chica, la ciudad era realmente distinta en muchos sentidos, y hoy es una ciudad de otra potencia. Pero bueno, hay que trabajarlo. Yo creo que en esto también se ha usado mucho en la disputa política de la ciudad el argumento acerca del deterioro o no deterioro de Rosario, ¿no? Y creo que eso también es importante que a lo mejor podamos salir y dar otro tipo de discusión, donde los problemas por supuesto estén arriba de la mesa, pero donde los miremos pensando en cómo se recupera la ciudad. Hay cierta lógica a veces donde si yo hablo mal de la ciudad parece que afectara políticamente a alguien. No, yo hablo mal de la ciudad, hablo mal de la ciudad. Vos sabés que hay digamos, yo tengo la teoría de que quienes hoy enturbian las calles por las noches, de día, organizan crímenes o delitos, lo que están es codiciando el poder público, digamos. Están trabajando con ese fin, ¿no? Son sectores de la política, visibles o invisibles, mercenarios que se alquilan para estructuras futuras, que trabajan obviamente para que quien conduce hoy políticamente o administra hoy un recurso, que es la municipalidad, dentro de 2 años, 3 años, la gente esté tan desgastado de esa situación que proponga un cambio, ¿no? O que quiera cambiar, o que proponga una alternativa. La conspiración, digamos, que lamentablemente tiene que ver con un lenguaje que a lo mejor a ustedes, digamos, quienes se someten a elecciones cada 2, cada 4 años, están acostumbrados, digamos.
que te explote una bomba y que vos tengas que hablar de la bomba todo el tiempo y no de las cosas positivas que estás organizando o soñando, ¿no? Pero primero no hay que perder el sentido crítico, ¿no? Yo creo que eso también es importante. La ciudad tiene que... Hoy los tiempos, también la política hoy está en un punto, Roberto, complicado y muy apasionante en este punto. La sociedad cambió totalmente. Entonces, la política antes, ¿qué era? Grandes ideas, grandes relatos, soluciones muy integrales para intereses que en general eran parecidos. La gente tenía grandes definiciones y se ubicaba. Hoy la sociedad cambió, ¿eh? Alguien dijo, son una sociedad de militantes de verdades parciales. La gente se fue mirando más en algún interés, no menor, pero digo más parcializado. Entonces es más difícil hoy congeniar en una sociedad. Es el papá que tiene que bajar al chico en el colegio y por ahí lo deja en doble fila contra el auto que quiere pasar rápido. Para darte un ejemplo cotidiano. Sí. Entonces hoy es más difícil articular. Por eso la política está tan golpeada y cuestionada, porque sobre eso, ¿qué prima, no? ¿Qué creo yo pueden primar? Mirar con mentalidad abierta a lo que viene, saber que esto es así, que eso no se puede volver atrás porque hay nostalgia de los grandes relatos políticos, que a veces eso es un síntoma de inteligencia, porque también se selecciona más, y después que, bueno, hay que prepararse para eso y intentar conciliar intereses en el mejor sentido. Yo siempre lo veo con apasionamiento eso, porque creo que lo peor es cuando uno queda como una cuestión estática. Hoy las sociedades cambian rápido. Y también cambian las identidades políticas y también los fenómenos son más fugaces y todo es más rápido. Nosotros, mira, yo siempre doy clase en la facultad, ¿no? Y doy Derecho Internacional y una de las clases, había una organización que era la Unión Postal Internacional. Era la gran organización internacional. Unión Postal. Yo siempre con la misma pregunta a los alumnos es, ¿alguno de ustedes alguna vez mandó una carta? Nosotros mandamos cartas, no somos tan grandes. Sí, toda nuestra adolescencia. Bueno, obviamente, año a año, no encuentro a nadie. A veces, como vamos a la noche, viene uno Viene algún como veterano, nosotros. ¿viste? Nadie mandó carta. Y te estoy hablando de... Y vos decís, la institución por excelencia era la que regulaba cómo se mandaban las cartas, las estampillas, la Unión Postal. Eso no existe más. Y eso cambia mucho más rápido que lo que cambiaba antes. Lo que antes cambiaba en 80 años, ahora cambia en 10. Y la política eso le cuesta reconocerlo y tomarlo y eso conciliarlo con valores o ideas que uno va a permanecer creyendo, ¿no? Mira, nosotros tenemos este cuaderno que te va a permitir en un momento escribir algo. ¿Cómo no? ¿Sabes cuánta gente me dice que tiene una letra de porquería? Y yo pienso, bueno, ¿cuánto hace que no escuchaba esta frase? Porque en realidad la forma manuscrita de escribir también se está perdiendo. Ya no escribimos con papel y lápiz, salvo notitas muy pequeñas y demás. Esto tiene que ver con lo que decís, ¿no? Hay una forma de comunicación hoy que nos está uniformando, generando mayores velocidades, mayores interacciones, pero también perdiendo alguna pertenencia personal frente a la situación. ¿A quién sos más parecido, a tu viejo o a tu vieja? Yo tengo un poco de los dos. ¿De los dos? ¿No? Un poco de los dos. Mi mamá tiene mucho del rigor. Es difícil evitar. ¿Te retaba mucho tu vieja? No es que te reta. Mi mamá, por ejemplo, más de judía usa la culpa. De noche, más que el reto. De niño llegabas, hacías alguna travesura en el colegio, algo, había un percibimiento. ¿Algo? Era bastante libre, en eso siempre tuve bastante libertad. Pero tenía pautas muy claras. No, mi mamá más en la exigencia de leer, de prepararse. Y de mi viejo supongo que tengo más el carácter en la relación social, componedor. En una mezcla. Sí, pero también más del bar, de la calle, de ir a conocer a otro, ¿viste? Sí. Los dos son médicos también y en el fondo eso también te marca, ¿no? Siempre yo me acuerdo, en una época mi papá atendía al sindicato gastronómico, entonces íbamos a un bar y los mozos lo conocían. Y a mí eso me fascinaba. Yo creo que eso sí lo tomé de ahí. Entonces tus viejos son médicos. Y a vos te tocó en una etapa de tu vida convivir con el peligro a morir, digamos, con la muerte. Estuviste muy mal, en realidad. ¿Qué recuerdos te queda de aquel momento donde estuviste en una cornisa brava, contenido por todo un conocimiento de gente que te rodeaba, pero la pasaste realmente mal, tuviste un accidente muy fiero, ¿no? Es duro decir, pero a la vez
pocas cosas te pueden pasar mejor que vivir una situación así y después salir para bien. Porque entonces vos... ¿Cuánto hace esto? 10 años. 10 años. Fue diciembre del 2005. O sea que arrancó. Mm. ¿Qué es lo que más, bueno, va a sonar muy, pero lo que te salva es el cariño, el afecto, en realidad, además de, por supuesto, la idoneidad de los médicos, la contención en términos tanto de los médicos como de la gente, lo que te sostiene frente a una situación así, está en eso. Y viví situaciones hermosas, que hoy las recuerdo con mucho cariño, gente que hoy se acercaba, que... Sí, desde que te tocaba bocina porque te veía con muleta, porque a lo mejor te habían hecho una nota, a gente que te venía a visitar, que a lo mejor vos decís, o de otros lados del país, o que te escribía. Me acuerdo incluso mucha gente de la política de otros partidos, que te venía a charlar un rato, a conversar con vos. Y el afecto, digamos, yo me tuviera lo de mis viejos un tiempo, cuando salí del sanatorio, y era todas las noches había guitarreada y lecturas, y fue una época muy... Después en uno muchos cambios, ¿no? No es lo mismo el tiempo que uno, yo tuve un tiempo que no podía caminar, una cuestión más que nada de tener los 2 yesos, y ahí la cabeza te... En el fondo, Roberto, todo después está acá, ¿no? Una vez que superaste lo físico, y eso, en mi caso yo no soy de bancármela solo, hay gente que es más fuerte, ¿no? En mi caso, si no tenía gente que me acompañara, me era más bravo, porque... ¿Diste algún volantazo después? No, te queda como un reflejo en algún momento de decir, bueno, cierto filtro que decir, bueno, pero para, complicado es otra cosa, ¿no? Ese filtro te queda. Con el tiempo se te va perdiendo y hay que tratar de no olvidarse. Y te volvés a hacer problemas por cosas chicas, ¿no? De no olvidarse, pero es como cuando vos decís, che, esto no puedo dejar de hacerlo, que ya llega un momento que si te toca esa situación, no olvidate de volcar a eso. No, tengo sinceramente una... Y también te diría que me reforzó mucho el vínculo con la ciudad. Ah, mira vos. Porque, mira, una de las cosas, una vez me iba a hacer una nota de 2 canales y terminamos abrazados llorando con los 2 camarógrafos. Eso es solo acá, es decir, de una cuestión de cercanía, de afecto, como te habían visto de chico. Son muchos ejemplos de eso que te refuerza ese lazo, ¿no? En mi caso la gente fue muy generosa también en ese acompañamiento. Sí, fue un shock para una gran parte de la ciudad. ¿Y sos de llorar ahora? ¿O sos duro? No soy tan duro, pero ahora ya no tanto. También te cambia mucho la vida con tus hijos, ¿no? Claro, por uno se transforma en... Yo durante mucho tiempo tenía terror a mucha angustia de muerte. El accidente de algún modo me lo corrigió. Ah, te lo corrigió. Sí, porque en definitiva, ¿viste? Uno fantasea y se preocupa por esa angustia, después llega un momento de decir, bueno. Y con los chicos ya dejás de... Yo creo que también hay mucho de narcisismo, ¿viste? Vos tenés miedo a... Pensás mucho en vos. La muerte. Con los hijos pones todo ahí. Te dejas. Y lo único que querés es que sonrían todo el tiempo. Totalmente. Entonces toda la mirada, todos los deseos, todo también se concentran ahí. ¿Cuántos hijos tenés? 2. ¿Cuánto tienes? Sebastián tiene 6 y Camila tiene 3. 3. ¿Llevaste a Camila a la cancha ya? A Camila llevé un ratito una vez. A Sebastián sí, va. Sebastián, conmigo, sí, va. ¿Cómo vivís eso, el fútbol? En una ciudad donde el fútbol es una excusa para la felicidad, entre comillas, en algún momento, pero después termina siendo toda una frustración, porque nuestros equipos se juegan mal, si no ganan nada, si pierden un partido, que la rivalidad, que el chiste con el otro. Hemos perdido un poco la gracia de esa situación. Mirá, se vive con dientes apretados todo. Nosotros el otro día nos encontramos con mis compañeras de secundaria y claro, era muy diferente. Mamá, vos te podías cargar mucho, cosa que hoy no se puede. No se puede, Dios, si no tenés un marco de confianza. Igualmente, viste, las cargadas siempre son muy tibias, digamos, al respecto. Sí, y hay a la vez mucha agresividad en otro aspecto. Y eso también, yo creo que complica más de lo que se cree el clima en la ciudad. Porque, como vos decís, es parte constitutiva de la ciudad y no se puede a veces ni mencionar, ¿no? Lo vivo bien, primero ir a la cancha con tu hijo no tiene muchas cosas que lo igualen. Y a la vez, yo un poco sufro eso, digamos, que
que se perdió, más allá de lo que uno le pasa por su equipo, se perdió el fútbol como parte de la esencia que formaba desde la cargada hasta los afectos. Una excusa para el encuentro. Claro, eso me preocupa verlo un poco en la perspectiva hacia adelante de la ciudad. Pero a la vez, bueno, después, como todo, cuando estás ahí sentado, lo único que querés es que tu equipo gane. Que tu equipo gane. Te cobran 3 goles con la mano, sos feliz. ¿Te hubiera gustado ser futbolista? Sí, puede ser, nunca tuve ni asomo de chance. Pero sí, bueno, no está por Donny, qué lindo hubiera Sí. sido ser, no sé, Gabrich, Batistuta. Sí. No No, sé, un 2, ¿viste? Un 2. Esos dos rigurosos. Un Gambón, Pochettino. Un Gamboa, claro. de hablar. Este, ¿Quién no hubiera querido ser el negro de Gamboa en sí. algún momento? No, futbolista excepcional el negro, ¿no? No, sí. Pero yo, el deporte hice otro. Jugué mucho tiempo al básquet. Sí. Y al fútbol jugué, pero más de salón. Y el deporte también es lindo. Estás metido en un trabajo que es coordinar también políticas municipales en una ciudad como Rosario que renovó la alternativa electoral que ofrecía Mónica. ¿Te ves en ese lugar dentro de 3 años? ¿Te gustaría Me gustaría, sí. ser intendente de Rosario? Sí, me gustaría. Mucho, sí, ¿Estás eso laburando sin para duda. eso también? Conociendo cómo Estoy aprendiendo mucho y también te lo quiero decir, es una gran ventaja tener esta chance. Si me hubiera tocado antes, no era lo mismo que si me tocaría después, porque Sí. vos vas conociendo todavía mucho más, también de cómo funciona el propio municipio. También me encantaría, no quiero ser hipócrita, pero tampoco creo que la vida pasa por lo que uno puede llegar o no, porque me metí muchos años en el radicalismo. Cuando nos fuimos al radicalismo, de algún modo, es como que asumís, es como que salís del club grande, y entonces te dejás de imaginar que podés jugar, que Accediendo podés por- salir campeón de torneos grandes. Después, bueno, las circunstancias fueron dando que uno pueda pelearla y ojalá se dé, pero digamos, no tengo una desesperación por eso. ¿Te la ¿no? hacen difícil adentro? Digo porque vos sos una persona con vocación o con una inquietud de intendente, lo tenés desde muy chico, digamos, y tenés un carisma para eso. Pero además, digamos, cada organización política, inclusive compañeros que trabajan con vos, a lo mejor están deseando lo mismo, ¿viste? Puede pasar. Es raro. Pero te la hacen al difícil. socialismo nunca le pasó de tener a lo mejor en un gabinete alguien que viniera con el perfil de haber competido. Sí. Entonces eso es todo un aprendizaje. Y en mi caso también es el aprendizaje de entender eso y de ver cómo das la sensación de que esto no está partido, al contrario. Sí. Entonces eso tiene idas y vueltas. Hay días más difíciles y supongo que alguno dirá que difícil es este, ¿no? Sí. El tiempo también van 6 meses y yo creo que en eso cada día se está un poco mejor. Sin negar los conflictos, porque la política también es mentirosa. Si vos te pones el cassette decís no hay tensiones, no hay conflictos. No, al contrario, la clave está en cómo vos eso lo administrás, no en decir que no existe. ¿Mm? Y también es un aprendizaje mutuo. Pero también tenés mucho para hacer, ¿viste? El nivel local no te da tampoco tanto tiempo para entretenerte en esas cosas. Y te lo voy a decir, yo no me siento predestinado a nada. Ni siento que todo el sentido de tu vida pasa por llegar a un lugar. Tuve mucha suerte en mi vida política. Fui presidente de la Federación Universitaria Argentina, que debe ser la cosa más linda que te puede pasar. Entonces, ¿Fuiste sushi? no, conocimos a Ah, muchos, bueno. pero No, conocimos a pues muchos. Tenemos una anécdota muy divertida con un amigo en común ¿Con quién? ¿Con Carlos? de una vez. Que fuimos a comer a un lugar y salió una fortuna y nos fuimos a comer ravioles. ¿Estaban a comer ravioles? Ravioles en otro lugar. No querían comer sushi. Lo que pasa es que, bueno, también la Argentina... Ojo que hay una cosa que yo tampoco se estigmatiza mucho, ¿viste? Sí, Sobre todo no, grupos bueno, sí, juveniles. Pero en mi caso no, yo venía de otra trayectoria y de otro lugar partidario, pero conocía mucho porque obviamente en mi vida universitaria conocí mucha gente. ¿No? ¿Pensás que el radicalismo se va a ir del Frente Progresista? No, yo creo que no. Yo creo que no. No, Radicales sí, tampoco. ¿no? Bueno, ¿creés que Corral, por ejemplo? Lo conozco mucho, José. Compartimos Sí, gran sí, parte sí, de sí, nuestra ¿no? vida política juntos. Bueno, yo creo que él está convencido, te lo digo, aunque no comparta, está convencido de una idea, pero no lo veo rompiendo la otra, digamos. No, vamos a ver. Bien. Bueno, va a sonar Sabina, lo pediste, y vas a Sí. escribir un texto que yo acá te voy a liberar la mesa para que podamos Quiero ver cómo leer en las alturas tu texto. Agustín, nuestro director,
Andrés, nuestro sonidista, está Ezequiel aquí con la cámara, van a tratar de seguir tu línea. Dale, lo que quieras. Voy a poner una... que en la época del accidente hay un poema que a mí me quedó como un leitmotiv, que tiene un final que ese sí me lo acuerdo. La letra también es muy mala. La que salga. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fato a Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row Bueno, la ¿lo lees? sirena Sí, es un pedacito de un poema que dice que es sobre la inmortalidad. Dice, no por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Es un poeta que se llama Luis García Montero. Te lo digo a vos para un viejo amigo de este viaje en el paisaje de nuestra Rosario. Bueno, que nos siga trayendo buenos sueños, ¿no? Por lo menos la ciudad del mañana. Así es. Gracias por venir, Pablo. Al contrario, gracias a vos, Roberto. Un gustazo. El último salva a todos. Gracias.